Olá, amigos e amigas do Comove, bem-vindos a mais um encontro para falarmos da praxis criadora e da motricidade vital. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco a professora Paola Vernazza, que é da Universidade de Cauca, e que vai nos contar um pouco sobre a sua experiência da construção da sua tese de doutoramento, que está em fase de finalização, pronta para ser apresentada para a banca de defesa, e que recebeu a coorientação da professora doutora Eugênia Trico, que também está conosco, e teve uma passagem ali por Vigo, também com a tutoria do colega do Comove, também o professor doutor Maria Passos Couto, José Maria Passos Couto, que é o Chema, e aqui nós estamos para ouvir da Paola como foi essa experiência de construção de sua tese. Mas antes a gente quer conhecê-la melhor, né, Paola? Quem é Paola Vernazza? O que você pode nos dizer sobre você? Bueno, Sergio, muchas gracias. Eugenia, un saludo muy grande desde la distancia. Eh, ¿Quién es Paola Vernazza? Durante la construcción de la tesis me di cuenta que yo soy sensibilidad, emoción y valentía. A veces, cuando nos preguntan quiénes somos, colocamos detrás de lo que somos lo que hemos hecho, pero no definimos lo que somos. Entonces, claro, he tenido un trasegar académico en mi vida académica y docente, como cualquier docente, pero si yo digo, bueno, he hecho estudios de fisioterapia, he hecho especializaciones en docencia, he hecho maestría en tal cosa, he hecho otro tipo de estudios, eso es lo que me ha acompañado, pero no es realmente lo que soy. Entonces, hoy con la construcción y el trabajo realizado a lo largo de la tesis, puedo decir que soy sensibilidad, emoción y valentía. Y en ese soy, pues he podido hacer una serie de transformaciones en mi vida a partir de las relaciones construidas con nosotros. E essa trajetória com a revelação de quem é Paola Vernazza, como você vê a sua própria evolução com relação à sua área, que é a área de fisioterapia? Bueno, realmente cuando uno empieza el trasegar formativo, uno se forma porque quiere responder a una serie de preguntas. Y cuando yo me empecé a formar como fisioterapeuta, quería responder a unas preguntas que aparecían en mi cuerpo y era alrededor de una escoliosis, de un diagnóstico de escoliosis y entonces quería empezar a decir, bueno, ¿qué es realmente lo que le pasa a mi cuerpo? No es solamente un tratamiento que le pueden hacer, sino ¿qué es eso? ¿Por qué mi cuerpo empieza a torcerse? ¿De dónde? Y aparentemente llevo una vida tranquila alrededor de los libros. Probablemente era que cargaba muchos libros en mi mochila, pero tenía que empezar a responderme a esas preguntas. Entonces empieza mi vida de formación académica con un preguntarme, ¿qué es esto? Y esto está producido ¿por qué? Pero con esa serie de preguntas, pues entonces en la formación que se recibe, el cuerpo pasaba a ser como un cuerpo mecánico, o sea, un cuerpo instrumento, un cuerpo objeto. Pero más que eso, pues algo pasaba porque yo no puedo mirar al otro como un objeto. Y así me sentía evaluada,
durante mi tratamiento de la escoliosis. Así me sentía quizás tratada, como reparemos esto, a ver, afinemos esto, desentorchemos esta columna que se está entorchando, pero quizás en ese momento los profesionales no se sentaban conmigo a decir, bueno, ¿qué le pasa? Y el qué le pasa era que estaba trasegando por mi etapa de adolescencia y donde hay unos cambios físicos, donde hay unos cambios emocionales, donde hay unos cambios hormonales que probablemente podían estar causando esta serie de limitaciones. Entonces, ese preguntarme frecuentemente me permitió seguirme preguntando y tratar de responder a algo que las otras personas no me daban respuesta y que yo tenía que empezar a construir esas respuestas, qué era lo que estaba pasando. Y curiosamente, cuando me gradué de fisioterapeuta, y empecé a hacer otra vez mis evaluaciones, pues la escoliosis había desaparecido. Entonces era como si hubiera dado las respuestas a mi proceso a pesar de mantener una postura, o sea, ser coherente con lo que se estaba estudiando y mantener una postura ideal. Entonces no sé si en ese momento tuve respuestas y entonces como se respondieron a todas mis preguntas, la escoliosis desapareció, pero quizás porque estaba haciendo conciencia de mi ser en el mundo y de mi ser con las relaciones de los otros. Isso é um pouco desta percepção que você desenvolveu, que você fala da sua sensibilidade, desse ser mais atento a essas questões, e que você colocou em sua tese também. Sí, claro, parte de mi experiencia vivida, de hecho, estos aspectos de la escoliosis creo que no lo coloqué en mi tesis, no lo recuerdo, pero sí muchos aspectos de mi experiencia corpórea están allí presentes para poder comprender lo que me permitió llegar a la tesis. O sea, que sí es parte de esas experiencias, de esos estudios, de esas historias compartidas, de ese caminar entre libros, de observaciones, de indagaciones, de escucha, que me permitió realmente comprender mi papel en el mundo para poder descubrir la tesis. Você está finalizando sua tese, prestes a defendê-la e volta à atividade da docência na universidade. Como que você vê o seu retorno à docência a partir dessa experiência de investigação, que você viveu esse tempo? Bueno, realmente pienso que el trabajo de la tesis me permitirá como docente, además investigadora, porque esa esencia de preguntar permanentemente siempre ha estado impregnada en mí, es reafirmar que cuando tengo otra persona frente a mí, tengo que estar muy atento a ese sentir, a ese pensar, a ese actuar del otro desde una observación completa. Y la observación completa implica una escucha atenta del otro, pero una observación de su contexto, así yo no lo esté viviendo. Pero es como si el aura del otro, de esa energía del otro, me permitiese ver lo que hay detrás de ese otro. Y no solamente, no podemos seguir formando a estos fisioterapeutas del futuro, ya sea como docentes, como profesionales o como investigadores, mirando al otro como un objeto,
porque si lo seguimos mirando de esa forma, seguiremos instrumentalizándolo, sino dándole una mirada realmente en toda su integralidad, que si el otro quiso reír, pues yo pueda reír con él, que si el otro quiso llorar, yo pueda llorar con él y empezar a comprender todas sus emociones que traen ellos a su consulta del día a día y mirar cómo puedo trabajarlo desde allí. Eh, Hay varias experiencias que quizás yo ya había trabajado en su momento, y que en alguna ocasión también las comenté con el doctor Borges, que hace parte del COMOVI, y es cómo involucrar esas sensibilidades y esas emociones del otro. Y quiero hacer como un paréntesis chiquito para un ejemplo. Había una pacientica que le habían prescrito un caminador, porque tenía que movilizarse con su caminador, y ella no quería movilizarse con el caminador. No podíamos cambiarle a otra ayuda, porque había un riesgo muy grande de caída. Y entonces yo dije, pero a ver, ¿qué podemos hacer para que ella se entusiasme y le guste el caminador? Y entonces llegó un día a la consulta y yo estaba en la práctica con mis estudiantes y entonces me dice, es que lo odio, lo detesto, yo no quiero este Mm, caminador. Y le dije, ¿y por qué no lo decoramos? Y sim. ella se sorprendió, ¿lo decoramos? Le dije, sí. Podemos cambiarle, a usted no le gusta esto que es tan frío, gris, decorémoslo. Y entonces, claro, los estudiantes salieron a buscar lanas, bombas y le decoramos el caminador como si fuera una fiesta. Y ella, claro, empezó a evolucionar con el caminador. Después los hijos fueron y me dijeron, ¿qué fue que hizo? Mi mamá todo el día pide lanas, bombas, cosas. Les digo, pero se moviliza con el caminador. Sí, claro. Entonces, realmente uno podría decir, estábamos haciendo ese proceso. Hay que ayudarla a minimizar el riesgo, pero también involucrarlos en esos procesos. Si no le gusta, yo no le puedo decir, tiene que usar el caminador porque si no se cae. No, es un cambio en las sensibilidades del otro, dejando que el otro escuche y si no le gusta algo, mirar cómo lo vamos transformando, pero hacia algo que realmente le agrade. Entonces, claro, ella llegaba casi todos los días con su caminador arreglado de unas formas diferentes y los otros pacientes como que miraban qué es eso y le conté al doctor Borges y él me decía, voy a explorar y después me dijo, claro, en otras culturas hacen eso para animar a las personas a utilizar y a colocarle su identidad a sus ayudas externas. Entonces, pienso que hay que continuar con esta serie de procesos, involucrar a ese otro que empiece a crear y que acoja sus ayudas externas como propias y le den su sello y su identidad. Entonces, sí considero que en mi volver a la docencia, es enseñarle a esa persona que estamos formando a que sea sensible con el otro y que escuche sus necesidades más que imponer tratamientos que no le van a servir de nada, es escuchar al otro en sus necesidades y en sus carencias emocionales, para empezarlas a reparar y creo que las podemos reparar siempre y cuando seamos sensibles a ese otro. Que interessante esse exemplo, muito ilustrativo. E como a gente costuma dizer no Comove, na motricidade vital, é uma forma de ampliação de sentido da ação através da praxis criadora. E agora eu chamo para a conversa a doutora Eugênia, que é nossa especialista em praxis criadora, para comentar um pouco desta trajetória como co-orientadora desse processo de construção de tese,
Diga-nos, Eugênia, como que foi essa parceria? Espera aí, como é que começou? Vou dizer. Eu ia fazer o comentário desse livro. Por cá. Estou com ele aqui também, ó. Eu ia comentar. A Paola também. Me llamaron de la Universidad del Cauca en plena pandemia, mucha gente, en plena pandemia, para orientar un seminario de doctorado en la Universidad del Cauca, donde yo fui en tiempos profesora en aquel doctorado también. Y el seminario, como estábamos en pandemia en el mundo entero, se tenía que producir en línea y cada uno desde su casa. Yo digo, esto no es posible, yo nunca he hecho aquí, no soy especialista en pantallas, no me gustan las pantallas, excepto pues en estos momentos puntuales, pero no como formación. Pero digo, bueno, es un desafío porque no se puede hacer de otra manera, no es que no se quisiera, como ahora, que se puede, pero muchos no quieren. Y me desafié, nos desafiamos todos y creamos conjuntamente posibilidades de formación sobre investigación desde cada uno en su casa en las pantallas. La primera cuestión que yo me puse en ese desafío es: yo no voy a hacer información. Yo no voy a usar PowerPoints. No soy de esa tendencia. Yo trabajo con las personas, para las personas. Los que me conocen saben de mis diferentes praxis de formas diversas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo hicimos. Nos reímos, danzamos, estudiamos, conversamos, en fin, inventamos una multiplicidad de cosas. Y después de ese seminario que los estudiantes dijeron que había sido interesante y esas cosas y tal, pues propusimos de llevar ese seminario a un texto, a esa experiencia, a un texto. Y bueno, allí fue y tal. Y quien se comprometió de todos los estudiantes fue Paola. Entonces, a resultas de trabajar con Paola, surgió la experiencia del seminario en forma de libro, que es la cuarta serie de los procesos creativos en investigación cualitativa. Hay 3 libros anteriores y ahí comencé a conocer a Paola en su interioridad, en su sensibilidad, en su emoción y en su valentía, que son sus propias palabras que ella coloca. Y después de esto, pues bueno, llegó la cuestión de hacer la tesis y tal, y bueno, en diferentes momentos fui nombrada coorientadora de ella, ya vino a hacer la pasantía aquí en la Universidad de Vigo con Chema, y seguimos en ese proceso. Es maravilloso trabajar con Paola porque tenemos ritmos semejantes de trabajo y principios de valores muy fundantes que creo que los 3 que estamos aquí y los compañeros del Comovi, lo que nos sustenta es principalmente esos valores, esos principios que nos llevan a ser más amigos que otra cuestión. Entonces, el trabajo con Paola fue fácil. Todo es posible. Ella propone, yo propongo, caminamos, andamos y ya estamos en este final. La tesis está aprobada por los 3 jurados y solamente falta pues la defensa, que una vez que marque la universidad. No.
Cuando ella se presentó, cuando Sergio le preguntó, preséntese, normalmente nos presentamos por nuestras funcionalidades, pero no por nuestras existencialidades. Algo de lo que Sergio y yo acabamos de leer y conocer este autor, Miguel Benasayak, que nos habla precisamente de que en este mundo que vivimos ahora de la inteligencia artificial nos quieren hacer todos funcionarios, en el sentido de funcionar, y que no seamos humanos en el sentido de existir, de emocionarnos, y que solamente siendo corpóreos, cuando nos sonreímos, cuando nos miramos, cuando nos abrazamos, es que realmente podemos acompañarnos en el aprender, en el conocer, en el ser un poco más. Y creo que eso es lo que Paola nos enseña, Paola nos muestra en su praxis tanto investigativa como de docencia en esa revolución. Y yo sé que cuando de nuevo vaya a hacer docencia con sus colegas y con sus compañeros y con sus estudiantes, va a ser, pero una revolución. ¿No es así, Paola? Sí, un poquito, un poquito. Muito bem, obrigado, Eugênia, pela sua fala muito interessante. E agora, para a gente finalizar, estamos nessa conversa muito agradável, muito interessante, mas vamos partir para a finalização. Queria que a Paola deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Por favor, Paola. Bueno, el mensaje es que nos salgamos de esas zonas de confort en que a veces estamos metidos y nos atrevamos a explorar dentro de nuestro interior quiénes somos realmente nosotros y cuál es nuestro papel en el mundo. Es salirnos un poco y empezar a transformar el mundo desde lo que somos nosotros y lo que aparece en nuestro interior. Muito bem. Com isso, eu quero muitíssimo agradecer a participação da professora Paola Vernasa, também da nossa companheira de pesquisa, de trabalho e de amizade, a doutora Eugênia Trigo, convidando as pessoas que estão nos assistindo a acompanhar nossas publicações, que vamos deixar na descrição do vídeo, onde vocês podem encontrar os artigos no academia.edu. Também vamos deixar o contato do livro, da publicação, né, que a professora Eugênia comentou, para que vocês possam estar conosco em outros momentos, acompanhando o trabalho do Comove. Muito obrigado por estar conosco, fraterno abraço a todos vocês e até breve. Tchau, tchau. Chao, gracias. Chao, gracias.